Yes. Trae un yes a tu vida con un préstamo de Co-op Seno Gandía. Te prestamos $6,000 desde $108 mensuales. Y si necesitas, te prestamos hasta $50,000. Solicita en préstamosenogandía.com o al 650-1122. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Co, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, vamos a darles para terminar el día con más información y más análisis por aquí en Qué Palo es Noticia a las 5:05 de la tarde. Vamos a hablar algo que se nos quedó que creo que es importante, sobre todo en el contexto de lo que vamos a discutir mañana y que vamos a adelantar hoy cuál es nuestro análisis de todo lo que puede ocurrir mañana en esa vista de la designada al Departamento de Estado en comisión total en el Senado, Verónica Ferraioli Ornedo. Y es lo que se me quedó sobre la investigación que hiciera en el caso de la auditoría de la Contralora y el señalamiento contra una contratista del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar también de lo que dice la Junta de Control Fiscal en 2 ocasiones. Ayer, una carta que le envió al gobierno de Puerto Rico, a Jennifer González, sobre el nuevo presupuesto, que lo tiene que bajar en 163 millones. Y lo que hizo esta mañana a mediodía, cuando después de reunirse con la gobernadora autorizó que se le desembolsaran a Luma Energy de nuestro dinero, de la chequera del pueblo de Puerto Rico, 117 millones para que se pongan al día, porque el consorcio tiene unos problemitas económicos, en lo que le reembolsa a FEMA lo que le debe por el desganche. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que podemos esperar para mañana en el caso de esa vista de comisión total en el Senado de Puerto Rico, lo que se ha adelantado, que lo adelantó incluso en el caso de María de Lourdes Santiago, la senadora del Partido Independentista, cuando en comisión total interrogó a Víctor Ramos. Vamos a hacer un análisis de eso porque estuvimos bien puntillosos en marzo cuando esa vista, sobre todo con el análisis o el interrogatorio que hizo la senadora María de Lourdes Santiago. Gracias por participar, pero sobre todo por apoyarnos en este esfuerzo. A Heidi Ramírez, que nos envía un donativo, Irving Maldonado, y también está por ahí, si no me equivoco, Milagros o Mili Fraticelli. Mili Borrero, déjenme ver si es ella, que casi estoy segura que sí. Si deja correr esto, Mili, te agradezco muchísimo. Exactamente, Meribé Martínez, no es Borrero Fraticelli. Gracias por eso, Meribé. Bueno, ustedes están por ahí, Ricardo Núñez, que estaba perdido. Saludos, Florence Ramos, Meribé Martínez, Berenice, Efraín Borrero, Humberto López, Tito Moud, Alex Molina. También está por ahí Luis L. Matías, Miguel Lozada, Lilian Rivera, José Miguel Morales, Irving Maldonado, Lisset de León, Ed Méndez. Está por ahí Ivonne Padua, Lourdes Ríos, Luz Díaz, alias Tata, Wilma Fontán. También está por ahí, dice que lo compartió a Exes Camilo, José Rodríguez, Ivonne Padua, Ilka Hernández. Heidi Ramírez, dije que estaba por ahí y siempre está desde Michigan. Qué frío debe estar haciendo allí todavía. Ariel Cartagena, está Norma Rivera, Gliceria de Vázquez, Maribel Resto, todo el mundo. Maribel Resto está desde Ohio.
gracias a la diáspora que no nos falla y está por ahí. Y dice Irving Maldonado, Jago llegó a Roma. Vamos a algo que pasó hoy con el asunto del duelo, pero no del duelo, realmente el homenaje o el duelo de Puerto Rico representado por la católica apostólica y de Carolina, que es Jennifer González, porque es interesante el tiempo de duelo antes y después. Norma Rivera también está por ahí, Mariel Rodríguez Caloca, qué bueno que estás por ahí. ¿Quién más está? Carlos Maldonado, Judith Nach también está. Gracias a todos y todas. Bueno, gente, yo quiero decir algo que se me quedó y es importante en el contexto de lo que son los contratistas con los fondos públicos de la chequera del pueblo. En el caso de la investigación que hiciéramos esta mañana y que publicáramos esta mañana, realmente llevamos unos días haciéndola, con relación a los contratos que tiene Leticia Jover Lucío con el gobierno de Puerto Rico, un señalamiento que le hizo la oficina de la Contralora por no ser relacionista profesional y trabajar o contratar con el gobierno tanto a nivel personal como a nivel corporativo, con una corporación profesional que debería tener la licencia de relacionista profesional. Y es cómo se comportaron los donativos que Leticia Jover le dio al Partido Nuevo Progresista. Y esto es importante porque nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de cómo esto se da antes y después que obtienen contratos con el gobierno. Yo dije esta mañana que del 2015 al 2019 hubo contratos, suman $6 millones en 9 años, del 2015 al 2024. Básicamente lo que sí se puede contar hasta junio del 25, porque hasta allá llegan los contratos hasta el momento, son $6 millones. La cantidad mayor es después del 2019. Y las aportaciones igualmente aumentan, porque antes del 2019, Leticia Jover Lucío nunca le dio dinero, por lo menos no está registrado en la oficina del Contralor Electoral, al Partido Nuevo Progresista. Y se concentran los donativos en personas o candidatos como Miguel Romero, con quien tuvo contrato en San Juan, con Pedro Pierluisi, que obviamente fue su administración quien más le dio contratos, hasta 11 contratos a Leticia Jover a través de su corporación, y William Villafañe Ramos, quien entonces en el 2019 era senador, y sabemos que se convirtió en el 2020 en candidato. Realmente en el 2019 estaba corriendo para senador, 2020 se convierte en senador, y en el 2024 ya se hizo candidato a la comisaría residente después de ganar la primaria, y era Leticia Jover quien le corría el esfuerzo de comunicaciones. Así que eso es importante porque siempre que atendemos a una investigación de contratistas del gobierno de Puerto Rico, sean bien PNP como puede ser Leticia Jover, en el contexto de cómo lo hemos traído, desde cuándo está siendo contratista del gobierno, siempre del Partido Nuevo Progresista, y lo que ocurre cuando obtienen más contratos e igualmente aumentan las cantidades de sus donativos. Y dejando eso atrás, yo quiero llamar la atención de algo que ocurrió hoy, que realmente no sabía por qué ocurría, hasta que hablo con una persona y me dice, no, si el duelo, Jennifer González cambió del 21, que fue ayer cuando murió el Papa a las 7:30 de la mañana, la gobernadora cambia el tiempo, lo que va a decretar de duelo de 3 hasta hoy, que emite un comunicado de prensa diciendo que el duelo se va a extender hasta que reciba Santa Sepultura el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Y yo quiero que ustedes sepan que esto se debe a que aparentemente o alguien la llamó de Casablanca y le dijo, mira, el protocolo exige que se supone que sea hasta que la persona sea
en este caso el Santo Padre, como le llaman los católicos, al Papa, reciba sepultura. Porque esto fue lo que precisamente hizo la Casa Blanca y parece que para seguir asemejándose a lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, Jennifer González cambió de 3 duelos hasta que sea enterrado. Y eso a mí me llamó la atención porque yo sigo insistiendo quién está a cargo en Fortaleza sobre lo que ocurre. Pero es peor. Yo quiero que ustedes sepan que los asuntos de protocolo que tienen que ver con el Estado, con lo que se supone que el Estado reconozca como protocolo, se dirigen desde el Departamento de Estado. Y en ese sentido, la que está a cargo de instruir con su personal a la Fortaleza, a los jefes de agencia y a la institucionalidad del gobierno de Puerto Rico, se supone que sea Verónica Ferraioli como secretaria del Departamento de Estado. Y eso, pues, yo creo que es importante que lo digamos porque me parece que aquí hay alguien que no solamente tuvo problemas al contestar preguntas en la Cámara de Representantes cuando se pasó juicio, consejo y consentimiento de su nombramiento y fue aprobado por la Cámara que dirige el representante del Distrito 36, Fajardo, del Partido Nuevo Progresista, Carlos Johnny Méndez. Es que también tuvo problemas en manejar la crisis que nos dejó la semana pasada cuando hubo el santo apagón el miércoles santo. No sé, me parece que son muchos los problemas que tiene esta administración precisamente en asuntos tan importantes como es el protocolo que se supone que rija a un estado, sea territorio, sea colonia, no importa. El protocolo está ahí para seguirse desde la institucionalidad. Hay alguien que le dijo 3 días de duelo, se lo sacaron de la manga y hoy tuvieron que corregir y sacar un comunicado diciendo que no, que es hasta que reciba cristiana sepultura. Así las cosas. Vamos a seguir en la línea de Jennifer González, esta vez con lo que le dijo ayer la Junta de Control Fiscal. Esta comunicación de la Junta fue publicada anoche, digamos, serían las 8 de la noche. Es una carta larguísima, porque es una carta en respuesta a lo que le envía el gobierno de Puerto Rico, entiéndase Jennifer González, a la Junta de Control Fiscal, que tiene que ver para que el gobierno de facto tenga cuál es el análisis que hizo del presupuesto el gobierno de Puerto Rico y ellos tomen sus decisiones. Y cuando yo digo ellos tomen sus decisiones, porque como siempre digo, el gobierno de facto es la Junta de Control Fiscal y la Junta de Control Fiscal establece lo que puede o no puede hacer el gobierno de Puerto Rico. Y en esta carta de 62 páginas, en efecto, eso es lo que hace. ¿Qué le dice la Junta de Control Fiscal por voz de su director ejecutivo? Y el que ven en pantalla es Artur González, uno de los miembros de la Junta. Pues le dice que va a reducir el presupuesto en 163 millones menos, porque lo que trajeron no se ajusta a las directrices que tenían para los diferentes renglones de gasto. ¿Cuáles son las agencias específicas que tienen que bajar? La Administración de Seguros de Salud, ACES, tiene que bajar 37.6 millones de dólares en sus gastos operacionales debido a la creación de una reserva de Medicaid. Es decir, y esto es bien importante, que sabiendo cómo estamos con el asunto del Medicaid y Medicare, que no sabemos si llegamos al 2029, que se supone que haya un aumento y no pinta rosa lo que está pasando en Estados Unidos con las políticas de Trump. El gobierno pensaba gastar más, 37 millones en gastos operacionales, que en lugar de tener una reserva para esos fondos que van a hacer falta. Y a mí me pareció particularmente importante
esa línea. Porque ¿cuáles pueden ser los gastos operacionales de ACES? Más contratos para los amigos del alma. Sería bien bueno que los desglosaran, ¿verdad? No sabemos porque la carta no lo especifica. ¿Quién más? Esta es interesante también, la ACA. Dice la Junta que la ACA envió un presupuesto que excede por 9.6 millones de dólares el presupuesto que ellos están dispuestos a ceder, el gobierno de facto, porque hay 2.8 millones de dólares en gastos operacionales otra vez y una partida de 6.9 millones en gastos de capital. No lo explican. Más interesante, Departamento de Educación estimó en 400 millones la reducción de fondos federales y la Junta proyectó, también importantísimo, que los recortes podrían llegar hasta 500 millones. Es decir, que Eliezer Ramos Párez, la reducción que proyectó es menor por 100 millones de dólares a lo que establece la Junta. Además, le negaron una petición de 45 millones, para los currículos especializados en ciencias y matemáticas y para el mantenimiento y reparación de subestaciones eléctricas en las escuelas. Dice la Junta que no puede acceder a ese aumento en el presupuesto o a esa petición presupuestaria porque hay información inadecuada y no se sabe cómo se van a implementar las iniciativas. Cuando una vez esta línea, y voy a terminar con 21.3 millones de dólares para el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que supuestamente buscaba proveer medicamentos de hepatitis C a 1.273 confinados. Esta línea de que el gobierno de Puerto Rico estima de menos, que gasta más en asuntos operacionales que no se describen, yo no descarto que sean los famosos contratos para los amigos del alma. Porque qué interesante que en 2 de las agencias son para gastos operacionales. Y la línea, además de que no explican para qué quieren el dinero y cuál es la justificación para ese pedido, es el cuento de nunca acabar. Que yo creo que no hay periodista que haya cubierto lo que tiene que ver con el presupuesto de Puerto Rico. Y yo lo estoy cubriendo desde los años 90, principios de los 90, finales de las administraciones del Partido Popular como la de Rafael Hernández Colón, 1988 al 92, e inicio de la administración de Pedro Rosselló González. Y la crítica siempre fue la misma. Pedían, aprobaban leyes sin financiamiento disponible y no había para nada información de para qué querían el dinero. Y no había Junta de Control Fiscal. Se lo decía cuando en aquel momento funcionaba la Oficina de Gerencia y Presupuesto, como se llamaba antes, no Presupuesto y Gerencia, OPG. Y yo insisto en la pregunta, ¿está el gobierno de Jennifer González definitivamente improvisando? Improvisando. Aquí no hay un jefe de agencia que sepa lo que tiene que hacer y sepa cómo funciona el aparato gubernamental. Que no sepa que en efecto el gobierno de facto se llama la Junta de Control Fiscal. Y que Jennifer González, que mucho dijo que no, que a mí la Junta me va a tener que escuchar, que yo tengo, eso no es así, conmigo tienen que hablar, que yo no soy de cartita. No, aquí no dijo nada. Aquí no está diciendo nada porque finalmente Jennifer González sabe que es la Junta de Control Fiscal quien tiene poder sobre el presupuesto de Puerto Rico. Y Tomás Rivera Chats, ¿dónde están los buenos días de Tomás Rivera Chats diciendo somos mejor gobierno porque la Junta nos hace el trabajo? Porque él dice que son mejores gobiernos, es el mejor gobierno cuando ellos gobiernan.
pero no ha dicho nada de lo que está haciendo la Junta, de que le va a bajar 163 millones a ese presupuesto. Y ellos lo están discutiendo ahora mismo en el Senado, sobre todo en la Cámara, en la legislatura, sobre todo en la Cámara. No dicen nada. Por eso es que a mí me encanta cuando estas cartas salen y los buenos días se quedan en criticar a los miembros de la prensa, a las periodistas ruidosas, como dice Laura Arroyo, y no hacer otra cosa que pasar por el lado y seguir en el entretenimiento, porque lo verdaderamente importante no lo discuten. Y hoy estaba Tomás Rivera Chats haciendo un mensaje de los 100 días de logro de la legislatura de Puerto Rico. Yo no lo podía creer y no lo voy a discutir. No. Eso yo se lo dejo a los que le siguen el cuento y le ponen el micrófono en la boca y no hacen preguntas, las preguntas que yo creo deberían estar haciendo sobre lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Y la Junta tuvo también una participación hoy, después de tener una reunión con la gobernadora, y estas son imágenes de ayer, pero que me parecen importante traerlas, compañero Dennis Jones de Metro, trajo esta imagen de la conferencia de prensa famosa donde el zar de energía estaba para atrás y para adelante todo el tiempo mencionando a la señora gobernadora, dándole la razón. A pesar de que decía otras cosas o dice otras cosas desde el viernes pasado con relación a las razones que hubo para el santo apagón o el apagón santo del miércoles pasado. La gobernadora hoy se reunió con la Junta de Control Fiscal para discutir cuál era el estatus, y fíjense quiénes estaban ahí, de los proyectos pendientes de recuperación y rehabilitación del sistema eléctrico. Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, se sentó al lado derecho de Juan Saca, quien estaba de frente a la gobernadora. Es decir, el gobierno de facto de Puerto Rico se sentó con el privatizador de energía eléctrica. Y ustedes me dirán, eso no es importante. Sí, es importante. Es importante porque esa es la imagen que se crea y que está clarísima, que no importa cuánto grite y pataletee Jennifer González, va a hacer lo que la Junta de Control Fiscal le diga, como hizo Pedro Pierluisi y como hicieron con relación a la privatización de energía desde que empezaron los planes en la administración Fortuño. Y ustedes saben que aquí había toda una teoría de que la Junta de Control Fiscal dijo que no iba a haber desembolso de fondos federales si no privatizaban el sistema. Falso. Y se ha repetido el mito. Y finalmente, en algún momento en medio de la campaña, dijeron, no, eso no era así. Lo que pasa es que no había más nadie. Lo que pasa es que nosotros no queríamos hacer otra cosa sino privatizar. Y ese fue el único que llegó porque los otros dos que llegaron se retiraron. Yo voy a ver ahora. Y ellos obviamente, ni la Junta de Control Fiscal, ni el Partido Popular, ni el Partido Nuevo Progresista querían hacer ningún esfuerzo porque los trabajadores se quedaran como trabajadores en la Autoridad de Energía Eléctrica y hacer algún tipo de alianza público-privada que permitiera eso. Querían sacar al sindicato. Pero hoy yo creo que se cumple lo que nosotros hemos visto en tantas ocasiones, además de por la imagen. Y fíjense, esta es la imagen les enseñé ya la imagen de quién estaba dónde en términos de el gobierno de facto, la Junta de Control Fiscal y los privatizadores. Y fíjense quiénes quedaron de frente. En efecto, Juan Saca está de frente a la gobernadora. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, está de frente a Robert Mujica, al gobernador de facto. Y el zar de energía de frente a uno de los que se sentó, que honestamente no está identificado en las fotos de las redes de la gobernadora. Estas son fotos de la fortaleza. Y la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica
de frente a otro y el otro achichincle de la fortaleza igualmente. Pero a mí lo más que me llamó la atención de esta discusión fue cómo la Junta de Control Fiscal le aprobó al gobierno de Puerto Rico que le desembolsara $117 millones a Luma Energy, en lo que reciben el reembolso del gobierno federal por los trabajos de mantenimiento y despeje realizados en las líneas principales de transmisión tras el paso del huracán Fiona en el 2022. Ustedes saben que esta mañana yo les decía, pero ¿qué le pasa a esta gente? Si ahí están los contratos, los vigentes, pero ya había habido despeje, que por eso era que no cuadraba y lo confrontaban ayer al SAR y a la propia gobernadora. Es que aquellos proyectos no se los han pagado por reembolso. Y como ellos tienen una situación fiscal, créanme, esto es lo que dicen. Esto es lo que dice Juan Saca cuando se reúne con la gobernadora y en este caso con el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal. Pues hay que darle un adelanto de 117 millones para que ellos puedan vivir. Es decir, que el gobierno de Puerto Rico, una vez más, financiando la privatizadora de transmisión y energía, ya financia a Genera, ya financia los problemas económicos que tiene New Fortress, el consorcio con Genera. Pues ahora le toca, y le ha tocado antes, porque así pasó en la administración de Pedro Pierluisi, mantener a Luma Energy. Por eso es que yo digo, el problema no es la privatización per se. Podrían haber modelos exitosísimos de privatización. El problema es que siempre que atendemos a una privatización en Puerto Rico, quien sale mal es el dueño de la corporación pública, el pueblo de Puerto Rico. Y ahí está el mejor ejemplo. 117 millones. ¿Qué dice la gobernadora? Esto fue, como dije, en medio de la reunión. Después se reunieron con la prensa. En las próximas semanas, Luma debe recibir el reembolso de la agencia federal, pero de inmediato y ante el problema fiscal del consorcio se le proveerá el dinero de partidas estatales. Eso no lo dijo la gobernadora, eso lo dijo el que ahora dice que está fiscalizando a Luma, el SAR de Energía, Josué Colón, el que fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración de Pedro Pierluisi, el que dice que antes no se fiscalizaba a Luma, pero que ahora que él es el SAR y también es el director ejecutivo de las APP, sí se fiscaliza a Luma. Esos 117 millones ya están, gracias a la orden ejecutiva que ha emitido el presidente Trump y las que se han emitido a nivel del Estado por la gobernadora. Esos fondos van a hacerse disponibles en las próximas semanas y por eso es que podemos adelantar fondos, justificando. Dijo que a los ejecutivos de Luma se les recalcó que el dinero se adelantará, que el dinero que se va a adelantar se tenía que usar exactamente para atender esos asuntos que tienen que ver con las líneas de transmisión y con las subestaciones. Todo redunda al origen, que es que Luma no ha sido efectivo en trabajar los reembolsos federales de los proyectos que están pendientes, porque esa es la realidad. El gobierno federal reembolsa los fondos siempre y cuando se presente la documentación. O sea, es decir, que dice Josué Colón que el problema de Luma es que no radica la documentación que hace falta. Y yo vuelvo e insisto, ¿cuándo fue que Josué Colón dejó de ser PNP y un trabajador al servicio del Partido Nuevo Progresista en las administraciones desde Luis Fortuño hasta el presente? Porque él era el que estaba ahí. ¿Cuándo hizo una conferencia de prensa solo para decir esto? No, él iba a pelotamonga, decía 2 o 3 cosas, se lo creía incluso a alguna gente que eran trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y con eso durmió a medio mundo y ahora es parte de la solución. Yo lo lamento. Pero ese es el récord. Eso era lo que decía antes, apegado a la posición pública de su candidato.
y ahora dice exactamente lo contrario, apegado a la política pública de su candidata del Partido Nuevo Progresista. En esa reunión hubo diferentes imágenes, pero yo quiero que ustedes vean esta de la gobernadora. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero a mí me da la impresión que la gobernadora tenía un poco de molestia ahí con Juan Saca. O estaba realmente desajustada desde el punto de vista de la conversación y el tollo que tiene encima el gobierno de Puerto Rico con el asunto de energía eléctrica. Porque estas no son caras de buenos amigos. Y esa era la cara que tenía la gobernadora, o tuvo la cara en algún momento en esa reunión. Interesante. Yo creo que, no sé, va a seguir siendo complicado. Una de las cosas que encontré, que mañana espero traerla con la evidencia porque no me dio tiempo a levantarla, es que al igual que fue un copycat de la gobernadora el asunto de los subcomités, fue un fiasco decir ayer que estaba nombrando un subcomité para buscar la privatizadora o el privatizador que sustituya a Luma. Porque yo encontré comunicaciones desde la campaña de Jennifer González de diciembre del 2024, cuando nombró, y fue una de las primeras cosas que hizo, a aquel supercomité de reforma energética. Y una de las asignaciones que tenía ese comité era buscar el famoso privatizador. Y ahora de buenas a primeras dice que hay que nombrar un subcomité del comité para que eso ocurra. Pero si son los mismos, son los mismos candidatos, son los mismos nominados, son los mismos donantes, son los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista que antes fueron directores ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo se los voy a traer mañana con evidencia por la mañana, para dejarlo, mire, claramente establecido. Vamos al último tema, y tiene que ver con Verónica Ferraioli, lo que va a ocurrir mañana en el Senado, en esa comisión total. Nosotros hemos dicho en estos últimos 2 días, las últimas 48 horas, cuál es la imagen que ha tenido Verónica Ferraioli a partir de la emergencia de la semana pasada, como lució definitivamente en la vista ante la Cámara, donde se pasó con juicio sobre el consejo y consentimiento que tenía que dar ese cuerpo, y que ese mismo día lo dio porque esta es la candidata, no importa qué. Y ahí voy a añadir una cuña con relación a un tema que trajimos esta mañana, las posiciones atrás y adelante de Víctor Párez con relación a Luma, después de haber abrazado la privatización y todo lo que en algún momento incide en su pensamiento porque está corriendo y va para la reelección, etcétera, etcétera. Y es que uno de los que fue más enérgicos en contra de la minoría que quería interrogar, incluso la minoría del Partido Popular y su portavoz Héctor Ferrer en la Cámara, a Verónica Ferraioli, fue Víctor Párez. Y fue el que se paró y dijo que aquí no había ningún problema y que iban a votar a favor de ella, y la mayoría planchó esa designación y aprobó el nombramiento. Y yo creo que lo pongan en la nevera, porque mañana nosotros no sabemos cómo va a venir Tomás Rivera Schatz, quien ha sido errático, por no decir buchipluma nomás, cuando ha asumido posturas con relación a otros nominados. Quiere ser el más fuerte fiscalizador de nombramientos como el secretario del Departamento de Recursos Naturales, y quedó en nada. Hizo lo propio con Víctor Ramos y quedó en nada. Y lo confirmó a pesar de que dijo públicamente que no lo hubiera nominado, que habían otros candidatos que eran de mayor capacidad que Víctor Ramos. Fue y votó por él.
En el caso de Verónica Ferraioli, yo quiero decir que hay dos cosas que pueden influenciar en la persona que es Tomás Rivera Chats. Y lo voy a decir realmente porque lo creo y sin que se me quede nada por dentro. Verónica Ferraioli tiene una diferencia fundamental a los demás candidatos que han tenido la furia inicial, la pantalla de que va a ser fiscalizador y que no merecen pasar y que están cuestionados sus capacidades, sobre todo la de Víctor Ramos, pero aún así votar por ellos y conseguir que su delegación vote con esos candidatos. Y la diferencia es que Verónica Ferraioli es mujer y aquellos son hombres. Y eso está atravesado aquí independientemente de lo que pensemos de la candidata y las cosas y las conductas que ha dejado ver a través de esta nominación. Porque Tomás Rivera Chats ha sido crítico con mucha más vehemencia que lo que fue con el hijo de su amigo Waldemar Quiles, PNP de Utuado, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, y lo que fue con Víctor Ramos. Por un lado eso, que prima, que hemos visto cómo Tomás Rivera Chats se enfrenta a las mujeres, es hostil, es violento, versus los discursos de los contra la oposición política, incluso cuando son hombres. No olvidemos las cosas que decía por un lado de Eduardo Batia, pero por otro lado atacaba la dignidad de la mujer como una Silamarí González Calderón. En ese sentido, yo creo que es importante verlo, porque lo hemos visto en el discurso y todavía no la tiene de frente. Ahora, Verónica Ferraioli yo creo que se va a enfrentar, si la dejan, como obviamente utilizó su turno cuando Víctor Ramos fue a la Comisión Total el pasado mes de marzo. Y es a la senadora del Partido Independentista, María de Lourdes Santiago. ¿Y por qué yo lo digo? Porque nosotros hicimos uso de esta pieza, que fue el interrogatorio de sobre 8 minutos que le hizo la senadora independentista a Víctor Ramos. Y fue sobre los asuntos que a mí me parece fueron los más importantes que recogió María de Lourdes Santiago cuando recibieron la evidencia para poder confrontar a su testigo. No es su testigo, pero hasta cierto punto se convirtió en una interpelación de esa magnitud. Cuando le dijo, yo voy a hacerle preguntas sobre los documentos que recibimos y yo le voy a pedir que usted me conteste en muchas ocasiones con un sí y un no. Y lo que planteaba María de Lourdes Santiago en este interrogatorio era básicamente las transacciones en las que estuvo vinculada o no Verónica Ferraioli cuando fue asesora del Colegio de Médicos y Cirujanos. Pero más importante aún, de Víctor Ramos como presidente de ese colegio. ¿Cuáles son las transacciones, a mi juicio, que son las más que implican o podrían implicar a Verónica Ferraioli entre los documentos y lo que le dijo Víctor Ramos a la Comisión Total cuando lo interrogó y lo interpeló María de Lourdes Santiago? Las transacciones con relación al famoso plan médico, que incluso para poder llevarlo a término se cogieron unos préstamos que Carlos Díaz, el presidente actual del colegio, los clasifica como usureros, que se pagaron o se pagó más en intereses que el propio principal. En esas transacciones, Verónica Ferraioli participó
Y lo que trajo María de Lourdes Santiago en ese interrogatorio es precisamente cómo participó, porque las facturas que trajo Carlos Díaz cuando la Comisión Total se las pidió establecen que ella cobró por trabajos realizados relacionados con esas transacciones. Y eso puede encontrarse con lo que le dijo Verónica Ferrajoli a la Cámara de Representantes. Hoy el colega Oscar Serrano hace un análisis con relación también a una intervención de Verónica Ferrajoli cuando trabajaba como directora ejecutiva de la oficina de Jennifer González en el Congreso de Estados Unidos, de la comisionada residente. Y eso le puede suponer a Verónica Ferrajoli un conflicto con el Código de Ética de los empleados federales, porque hizo trabajos relacionados a personas que finalmente iban a tener algún vínculo con la oficina de la comisionada. Eso le puede suponer problemas a Verónica Ferrajoli. Claro, problemas como se los trajo a Víctor Ramos, pero no pasó nada. Por eso es que yo no puedo sentar aquí a decir, pues sí, yo creo que todo lo que ha dicho Tomás Rivera Schatz parecería que la va a colgar. Lo que pasa es que él dijo lo mismo de los otros dos y lo favoreció. Y esta sí es mano derecha de la gobernadora. Víctor Ramos y el ingeniero estudiante de recursos naturales no eran para nada los cercanos que son Verónica Ferrajoli y Francisco Domenech a Jennifer González Colón. Yo no tengo claro qué va a hacer Tomás Rivera Schatz. ¿Quiénes se van a comportar? Porque el libreto tiene que estar hecho. Deben estar ahora mismo, deben estar practicándolo. ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué tú vas a decir? Lo que va a decir la motorizada, lo que va a decir el de Carolina, el que fue secretario por 2 minutos del Departamento de Educación. Todo eso tiene que estar, la vicepresidenta Maricita Jiménez. Tiene que estar, mire, ahí las preguntas que le dan y que van a leer, entre otros, Vitalia Padilla, Juan Oscar Morales, y los nuevos que están más perdidos con Juan Visco. La propia, que no es nueva, senadora por San Juan. Todo eso tiene que estar ahora mismo en sitio. Deben estar en caucus, bregando con el libreto. ¿Cómo finalmente termine? ¿Qué va a hacer Eliezer Molina? Nadie sabe. Lo vamos a ver allí. Y Verónica Ferrajoli tendrá que contestar. Y yo no sé si va a contestar como le contestó, y fue publicado el pasado domingo, el lunes, una entrevista ayer, que parecería que Verónica Ferrajoli tenía a su abogado al lado, diciendo otra vez que el culpable de ella no haber radicado planilla fue el del contable. Que cuando ella se dio cuenta pagó por todo, que no fue que ella dejó de radicar. Eso me encantó. La verdad que es que el que quiere tergiversar la verdad, la tergiversa, no importa quién esté de frente. Que no fue que ella no radicó, es que ella dejó de radicar a tiempo. Ella radicó tarde. Eso dijo Verónica Ferrajoli en una entrevista. ¿Qué va a pasar mañana? Los leo. A ver si ustedes creen que puede pasar algo más que lo que es probable que pase, como pasó con Recursos Naturales y pasó con el propio Víctor Ramos. Que finalmente el senador de Tomás Rivera Schatz se alineó con la gobernadora y lo aprobaron. Un mal libreto con pésimos protagonistas es una desgracia, dice Ilka. Judith Nash, no quiero ni imaginar cómo se servirán con la cuchara grande ella y su esposo si llega a faltar la gobernadora. Que citen al contable para saber la verdad. Imagínate, ese contable debe estar ya en Rusia. Ya basta, el periódico la entrevistó para lavarle la cara, pero su lenguaje corporal en la entrevista se ve que está mintiendo. Gracias a ti, Ivonne Padua, gracias por estar siempre, por apoyar el esfuerzo. Déjenme ver quién más donó, porque sé que alguien más tiene que haber donado. Gracias a todos los que lo hicieron. Parece que no voy a poder verlo, pero bueno, ahorita
Yo les agradezco muchísimo que lo hayan hecho. Y no se olviden, mañana vamos a estar aquí, vamos a estar pendientes. Entiendo que empieza a las 10 de la mañana. Así que nosotros salimos del programa a ver eso. Será un maratón. Y estaremos definitivamente por la tarde, a las 5 de la tarde, haciendo el análisis. Bien pendiente. ¿Quién va a preguntar qué? ¿Cómo se va a comportar la minoría del Partido Independentista? Yo creo que es previsible. Si lo hacen como lo hizo María de Luz de Santiago en el Senado, que fíjense que fue hábil la Cámara de Nismar que se encargó del asunto de la no radicación de planilla, y ella se encargó de toda la evidencia en el caso de Víctor Ramos con relación a lo que más tarde puede confrontar a la de la Comisión Total, Verónica Ferraioli. Así que va a ser bien interesante. Nos fuimos. Gracias por estar. Me gustaría escuchar un análisis de un experto en el lenguaje corporal en esa entrevista. Estaría bien bueno. Lo que pasa es que mi amiga Brenda Reyes Tomasini está pasándola, bregando con su trabajo federal, que ustedes saben que está en precario. Pero puedo ver si puede estar con nosotros mañana, aunque sea por teléfono. Gracias por eso, Florence. Lo voy a intentar. Gracias a ustedes por estar. Recuerden, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Pueden ir allí a través de donativos, PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, y siempre que estemos en este programa lo pueden hacer a través del chat. No se olviden, compartan todos nuestros contenidos. Estamos poniendo videos más pequeños, más cortos. Sé que eso también les favorece y pueden invitar a otros a que vengan precisamente con esos contenidos, porque son los momentos importantes que entendemos son importantes de los análisis o de las informaciones que traemos. Nos vemos mañana en otro Noticias con Café a las 8 de la mañana. Que descansen, buen provecho y hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue